Mi suegro convenció a mi esposa de robar todos nuestros ahorros para un negocio fantasma. Llevaba 8 años de matrimonio con Mariana y siempre pensé que éramos el equipo perfecto. No solo compartíamos un hogar y 2 hijos maravillosos, sino que compartíamos una visión de futuro. Durante casi una década, trabajamos hombro con hombro, ahorrando cada centavo sobrante, privándonos de vacaciones costosas y salidas innecesarias con un solo objetivo en mente, dar el enganche para nuestra casa propia. Teníamos una cuenta de ahorros compartida donde depositábamos gran parte de nuestros ingresos. Yo confiaba plenamente en ella. Siempre le di la libertad de manejar los fondos y las aplicaciones bancarias porque quería evitar esas tensiones típicas por el control del dinero. Pensaba que, si ambos jalábamos para el mismo lado, no importaba quién diera el clic final para pagar las cuentas. Pero todo ese castillo de naipes se derrumbó un martes por la mañana mientras intentaba pagar la mensualidad de la escuela de mis hijos. Entré a la aplicación del banco, puse mi huella y esperé a que cargara el saldo. Cuando los números aparecieron en pantalla, sentí que la sangre se me congelaba. La cuenta de ahorros, que debería haber tenido una cifra de 6 dígitos, mostraba un 0 absoluto. Un 0 frío, cruel y devastador. Al principio pensé que era un error del sistema, cerré la aplicación y volví a entrar, pero el resultado era el mismo. Revisé el historial de movimientos y vi una transferencia masiva realizada apenas 2 días atrás hacia una cuenta desconocida. El mundo se me empezó a desdibujar. Salí del trabajo de inmediato, sin pedir permiso, con el corazón martillando contra mis costillas. Cuando llegué a la casa, Mariana estaba en la cocina. Al verme llegar a esa hora y con esa cara, supo de inmediato que lo sabía. No hubo necesidad de preguntas largas. Solo le mostré la pantalla de mi celular y le pregunté, ¿dónde está nuestro dinero? Ella rompió en llanto al instante, pero no era un llanto de arrepentimiento, sino de miedo. Me confesó que su papá, mi suegro, la había visitado varias veces mientras yo estaba en la oficina. Le había metido ideas en la cabeza sobre una oportunidad de oro que no podíamos dejar pasar. Justo cuando ella intentaba explicarme, escuché que una llave giraba en la cerradura. Mi suegro, don Arturo, entró a mi propia casa como si fuera el dueño del lugar. Me miró con una prepotencia que nunca le había visto, se cruzó de brazos y me soltó sin anestesia. La neta, yo la convencí de invertir ese dinero en mi distribuidora de café. Tú siempre has sido muy miedoso para los negocios, hijo, y aquí vamos a duplicar el capital en menos de un mes, así que no hagas un drama por nada. Mariana solo asentía detrás de él, con los ojos rojos, diciendo que debíamos confiar en su familia de sangre, que su papá sabía lo que hacía. Me sentí completamente traicionado, excluido de las decisiones de mi propio hogar y humillado en mi propia sala. Pero en ese momento, algo dentro de mí cambió. En lugar de gritar, decidí actuar con la cabeza fría porque sabía que algo no cuadraba en toda esa historia del café. Edit 1. Pasé toda esa noche sin poder dormir, fingiendo que aceptaba la situación para que no sospecharan nada. Al día siguiente, en cuanto abrieron las oficinas gubernamentales, me puse a investigar. Busqué el registro de la supuesta distribuidora de café de mi suegro en el padrón de comercio y en el registro público. No había nada. Absolutamente nada. El nombre de la empresa era inventado. Lo que sí encontré fue una serie de demandas civiles contra don Arturo y una lista de deudas pendientes que me dejaron frío. Resulta que mi suegro no era un empresario visionario, sino un ludópata empedernido que había perdido hasta la camisa en apuestas ilegales y casinos clandestinos. Había inventado todo el negocio del café para manipular a Mariana y sacarle los ahorros de nuestra vida para pagarle a unos prestamistas informales que ya lo estaban amenazando. Cuando confronté a Mariana con los documentos, ella seguía defendiéndolo, diciendo que seguramente los papeles estaban mal o que su papá tenía una estrategia que yo no entendía. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ver que ella prefería creer en las mentiras de un estafador antes que en el bienestar de nuestros hijos y nuestro futuro me rompió el corazón. Ese mismo día, sin decir nada más, empaqué 2 maletas, busqué un abogado y le tramité la separación legal. También fui al banco y logré que rastrearan la transferencia. Al ser una cuenta compartida y yo tener pruebas de que el destino del dinero era una cuenta personal de un tercero bajo engaños, el departamento de fraudes empezó a moverse. Mariana me llamaba histérica, diciendo que yo era un monstruo por querer destruir a su familia, pero yo ya no sentía nada. Me mudé a un pequeño departamento amueblado y pasé semanas comiendo sopa instantánea mientras el proceso legal avanzaba. Me dolía estar lejos de mis hijos, pero sabía que, si me quedaba en esa casa, nos hundiríamos todos juntos en la miseria de las mentiras de su abuelo. Actualización 2. Han pasado 3 meses desde que todo estalló y las cosas se pusieron mucho más oscuras para ellos. El banco no solo investigó el movimiento de los fondos, sino que sus auditorías internas detectaron inconsistencias en otras cuentas relacionadas con mi suegro. Resulta que don Arturo había estado usando el nombre de Mariana para otros movimientos sospechosos de los que ella ni siquiera estaba enterada por firmar cosas sin leer.
El banco presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por fraude financiero y presunto lavado de dinero. Hace 2 semanas, la policía llegó a casa de mi suegra y se llevaron a don Arturo esposado. Lo encontraron tratando de esconderse en el patio trasero. Mariana está devastada. Ha estado yendo a la cárcel a visitarlo, pero él ni siquiera le dirige la palabra, culpándola a ella por no haber sabido manejarme a mí. Lo más increíble es que mi familia política tuvo el descaro de pedirme que hipotecara mi auto para pagar la fianza del tipo que nos robó el futuro. Por supuesto, los bloqueé a todos. El abogado me dio buenas noticias recientemente. Debido a que pude demostrar que el dinero de la cuenta de ahorros provenía mayoritariamente de mi sueldo y de bonos de mi trabajo que yo había depositado fielmente, un juez civil ha dictado una orden para que Mariana me devuelva mi mitad del dinero. Como ella no tiene ahorros porque se los dio todos a su padre, el juez ordenó el embargo de una parte de su sueldo mensual hasta que la deuda conmigo quede saldada. Ella dice que es una injusticia, pero yo solo lo veo como las consecuencias de sus propios actos. Ared Fano, ha pasado casi un año desde aquel día que vi el saldo en ceros y hoy finalmente puedo decir que la tormenta pasó. Mi suegro fue sentenciado a pasar 5 años tras las rejas por fraude y otros delitos financieros relacionados con sus deudas de juego. Mariana se quedó viviendo con su madre, trabajando en 2 empleos para poder pagar sus propias deudas y cumplir con el embargo de su sueldo para devolverme mi dinero. Nuestra relación terminó definitivamente, el divorcio fue amargo, pero logré obtener la custodia compartida de los niños y ellos están bien, viviendo en un ambiente lejos de las mentiras y la manipulación de su abuelo. Con el dinero que logré recuperar y un préstamo que me otorgaron por mi buen historial crediticio, finalmente pude comprar mi propio departamento. No es la casa enorme que soñábamos, pero es mía, es segura y en ella se respira paz. He aprendido que la confianza es un regalo que se debe cuidar, pero que también debe tener límites claros, incluso con la pareja. Hoy vivo mi mejor vida con una tranquilidad que no tiene precio. Ya no tengo que preocuparme por si alguien está vaciando mis cuentas a mis espaldas o si estoy durmiendo con el enemigo. Empezar de cero fue difícil, pero es 1000 veces mejor que seguir viviendo una mentira financiada con mi propio esfuerzo. La vida finalmente puso a cada quien en su lugar, a los estafadores en la cárcel, a los cómplices en la soledad y a mí en un lugar lleno de libertad y esperanza para el futuro de mis hijos. El tiempo y las consecuencias siempre ponen a cada uno en su lugar. ¿Qué opinas de esta situación? Comenta y síguenos.